Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Política para Todos. El día de hoy les traemos una nueva entrevista con una invitada súper especial, la senadora Valeria Arce del partido Alianza Verde, quien nos va a contar acerca de su nuevo proyecto de ley para un país mejor. Bienvenida, senadora Valeria Arce, es un gusto tenerla el día de hoy en nuestro programa. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo surgió la idea de este proyecto de ley. ¿Qué suceso ocurrió para generar la necesidad de crear una nueva ley? Cuéntenos, senadora Arce. Bueno, yo quisiera empezar contando que este proyecto se trata de una reforma para la policía y el SMAT. Y pues surgió la necesidad de crear una nueva ley debido a la reacción que han generado las protestas y manifestaciones que se han venido presentando hace algunos días. Pudimos evidenciar un problema y era la violencia por parte del SMAT y la policía hacia los ciudadanos que salían a hacer valer su derecho de libertad para protestar en contra de alguna injusticia que pudieran evidenciar. Por lo tanto, pensamos en algo que acabara el problema desde su raíz y de esta forma surgió la idea de crear una reforma para el cuerpo policial. Claro, me imagino la preocupación de usted y su partido y la necesidad de velar por los derechos de los ciudadanos. Bueno, para empezar con la exposición de su proyecto de ley, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo principal de esta ley? Bueno, primero quiero aclarar que me voy a apegar netamente a las disposiciones de mi proyecto de ley. Y bueno, este proyecto tiene como fin principal fortalecer y mejorar la imagen y función de la Policía Nacional, a partir de la implementación de nuevas estrategias y métodos de formación y organización con base en la clasificación de derechos humanos. No sé si ustedes sabían, pero los derechos humanos están clasificados en dos: en los derechos civiles políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto para así garantizar el cumplimiento en la protección y seguridad de los derechos humanos de la sociedad, precisamente. Además, también tiene como fin reducir y limitar la implementación de la indumentaria del cuerpo del SMAT, como lo son las armas no letales, por ejemplo. Como les venía contando, debido a la reacción que hemos podido evidenciar en las diferentes protestas y manifestaciones que se han venido presentando. Todo esto siempre con el fin de cumplir con los requerimientos descritos en la clasificación de derechos humanos, precisamente, como lo es, por ejemplo, velar por la seguridad de la sociedad. Senadora, ahora me gustaría saber cuáles son los alcances, a qué personas directamente se les aplica esta ley. Como les venía expresando, pues la presente ley aplica en todos los funcionarios públicos del cuerpo del SMAT y de la policía, que se encuentren activos prestando su servicio, claramente. Además, también aplica en área del territorio nacional y los recursos adicionales que se generen en virtud de esta ley serán direccionados a programas extra en pro de la reorganización de la Policía Nacional de Colombia con base en su instrucción. Cuéntenos, ¿modificaron, cambiaron alguna ley ya existente? ¿Cuáles son los resultados de este proyecto? Sí, realmente nos vimos en la necesidad de reestructurar un artículo, específicamente el artículo 11 de la Ley 1801 de 2016, el cual, después de todas estas modificaciones, quedó de la siguiente forma. El poder del policía es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos en materia de la clasificación de derechos humanos, como les mencioné, derechos civiles, políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y los deberes constitucionales para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento. Como usted dice, generalmente es necesario modificar o cambiar alguna ley, algún artículo que pueda interferir con el propósito en sí de la nueva ley. Bueno, después de esto es esencial saber quiénes son los beneficiarios directos de esta ley. Bueno, pues los beneficiarios de esta ley serán directamente los funcionarios de la policía y el SMAT, ¿no? De forma que su imagen pública se verá notablemente transformada, mejorada y aceptada por parte de la sociedad. Pero además,
los ciudadanos colombianos también se verán beneficiados con esta ley, de forma que evidenciarán una mejora en cuanto a la función y acompañamiento de la policía y el ESMAD en relación a su seguridad y al momento del desarrollo y cumplimiento de sus derechos. Ahora cuéntenos, ¿qué autoridades se encargarán de hacer cumplir esta ley y de qué forma? Bueno, pues los encargados de la aplicabilidad de esta ley serán la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el ESMAD. Y además, en caso de que esta ley no se cumpla y se vean vulnerados los derechos humanos de algún ciudadano, se aplicarán diversas sanciones y medidas necesarias a los funcionarios encargados, como lo son, por ejemplo, multas financieras de diferentes grados, participación en programas comunitarios y actividades pedagógicas de convivencia, claramente, suspensión temporal en su actividad y función pública, inhabilitación para el ejercicio de profesión o, pues en el peor de los casos, penas privativas de otros derechos y privación de la libertad en prisión o reclusión domiciliaria. Para continuar, considero fundamental hablar de esto. Explíquenos, por favor, de qué se trata la veeduría ciudadana y por qué es tan importante. Bueno, básicamente la veeduría ciudadana es la forma en la cual los ciudadanos pueden hacer seguimiento al cumplimiento de esta ley y las acciones que pueden tomar en caso de que esto no suceda. En mi proyecto de ley, la ciudadanía puede hacer seguimiento al cumplimiento de esta ley a través de solicitudes para requerir acompañamiento del cuerpo policial en relación a cualquier proyecto de derechos humanos en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales. Además, las medidas que pueden tomar, acciones que pueden tomar, son denuncias en caso de evidenciar el incumplimiento de algún deber de la policía y el ESMAD que infrinja con la seguridad, protección y velación de cualquier derecho humano en diferentes eventos públicos, protestas y o manifestaciones. Bueno, ahora háblenos de algo esencial en la estructuración de una ley, la organización. ¿Cómo se va a llevar a la práctica esta nueva ley? Bueno, pues para la organización tenemos todo un paso a paso de forma que se cumpla cada parámetro en función de esta ley. Principalmente se crearán estrategias y actividades con base en la clasificación de derechos humanos que ya les mencioné anteriormente para la formación y proceso de aprendizaje de futuros funcionarios del cuerpo policial y del ESMAD. Además, se hará especial énfasis en la importancia que le deben dar los funcionarios a los derechos humanos como su principal principio, valga la redundancia, al momento de efectuar su función pública. Para la organización ya formada, principalmente se proporcionarán estadísticas para saber qué cantidad de cuerpo policial y ESMAD requiere mayor asesoría en cualquiera de las dos clasificaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta las necesidades en cada comunidad del país y el desarrollo y cumplimiento hasta ahora de estas entidades en relación a los derechos humanos. Seguidamente se harán dos grupos divididos en cada clasificación para así brindar asesoría y acompañamiento mayor personalizado en cuanto a las campañas y cursos que se ejecutarán. Luego se repartirá la Subdirección General y Dirección General del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional en los diferentes grupos ya clasificados y organizados, haciendo otra vez especial énfasis en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Cuando se culmine cada orientación, los grupos rotarán con el fin de garantizar el cumplimiento en cada clasificación. Para dar seguimiento a este principio establecido, se otorgará un certificado y se seguirá dando cumplimiento en las funciones ya establecidas para cada funcionario, teniendo en cuenta las clasificaciones, ¿no? Además, se hará un sondeo general en cada nivel de organigrama de la Policía Nacional y del ESMAD cada cierto tiempo, esto para dar mayor transparencia y seguridad a la sociedad colombiana. Por otro lado, para la reducción en la indumentaria del ESMAD, primero se tendrá en cuenta el impacto que ésta ya ha tenido en las diferentes manifestaciones que se han presentado y el uso adecuado o inadecuado por parte de cada funcionario del ESMAD. Luego de este proceso, se verificará cada implemento y munición de la indumentaria en cuanto a su fecha de caducidad y calidad de aplicación, ¿no?
Y por último, se hará un balance entre todos estos datos estadísticos para así asignar un monto de indumentaria que sea correcto y acorde a su aplicabilidad y uso en pro de la protección de la clasificación de derechos humanos que ya les mencioné. Bueno, pues todo un plan súper estratégico para garantizar el cumplimiento de esta nueva ley, ¿no? Bueno, ya para finalizar con la entrevista, háblenos un poco del financiamiento. ¿De dónde saldrá el presupuesto para la ejecución de este proyecto de ley? Bueno, pues la inversión que requiere este proyecto será financiada principalmente por el dinero que se evidencie en la reducción del presupuesto para la implementación de la indumentaria del SMAT. Además, estas nuevas estrategias se tendrán en cuenta y se pondrán como principio fundamental en la formación de futuros funcionarios de la policía y el SMAT, lo cual no tendrá necesidad de aumento en el presupuesto que ya teníamos implantado. Senadora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Política para Todos y a todos nuestros televidentes por acompañarnos en una nueva entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir y socializar mi proyecto de ley, que sé que será totalmente en pro de la construcción de un país mejor. No se olviden, Partido Alianza Verde. Muchas gracias, hasta luego.